Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Santa Cecilia. Catequesis para padres de familia. Bloque 4. Dios me llama a una vocación. Tema 22. Dios me llama a ser sal y luz del mundo. Puedo mostrar a Cristo en mis actividades diarias. Oración inicial. Dios mío, me has llamado a la santidad. Ilumina mi mente y mi corazón para descubrir dónde se encuentra la verdadera felicidad. Señor, te pido que dejes entrar tu luz a mi conciencia para ser sal que ilumine y dé sabor a la vida de los demás. Amén. Lectura del Evangelio. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde. Encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Palabra del Señor. Jesús nos llama a ser discípulos en diferentes momentos de nuestra vida. A veces será en los momentos fáciles y felices. En otras ocasiones nos llama en los momentos más difíciles. Hoy en día vivimos una etapa difícil en la historia de la humanidad, y Jesús nos llama a trabajar en su viña en este tiempo de crisis. Por eso juntos descubriremos qué significa ser discípulos de Jesús hoy en día. Para ser discípulos, debemos entender que solo hay un único camino: Jesucristo. La manera de seguir el camino es muy variada, pero el camino es uno solo. Para seguir este camino, debemos conocer verdadera y profundamente la persona de Jesucristo. Como lo hemos revisado anteriormente, esto se logrará únicamente por el estudio de la palabra de Dios y de los sacramentos. Al igual que en el Evangelio, el dueño de la viña nos hace una invitación. Así que comenzar el camino del discípulo depende de una decisión personal. Que tu sí sea sí, o que tu no sea no. Al decidir seguir el camino de Jesús, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar igual que los trabajadores de la viña. Todo esto implica dar mucho tiempo y esfuerzo. Tendremos que salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo podremos hacer esto? Tenemos el ejemplo de los santos. Los santos nos enseñan la vida de sacrificio que se debe llevar para ser verdaderos discípulos de Jesús. Ellos se volvieron santos porque entregaron su vida entera a Dios. Esto significa que en todas las actividades de nuestra vida diaria debemos mostrar a Cristo. En nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestros amigos y con nuestra familia. De esto se trata ser discípulos de Dios, en dar lo que somos y lo que tenemos. Dios nos da las capacidades para ser discípulos, pero somos como los diamantes. Para lograr brillar, tendremos que pulir nuestros dones, y esto en ciertas ocasiones es doloroso. Para lograr ser trabajadores de la viña hay que movernos. Quedarse sentado no es una opción. Todos los trabajadores de la viña trabajaron, en diferentes momentos, pero todos lo hicieron. Por ello, todos recibieron su paga, pero si no trabajamos, la recompensa nunca llegará. Todos tenemos capacidad para muchas cosas. A lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado múltiples habilidades, conocimientos, experiencias que nos han ayudado para sobrevivir.
Para trabajar en cualquier oficio o profesión, debemos esforzarnos en adquirir muchos conocimientos y habilidades para hacerlo. Algunos trabajos requerirán menos y otros trabajos requerirán más. Es por ello que a veces podemos tener trabajos mejor remunerados que otros. Tratemos de imaginar que nadie hubiese adquirido la preparación necesaria para ser enfermero o médico. En ese caso, no solo ahora en tiempos de crisis, sino en cualquier momento, la humanidad se hubiera visto muy afectada. Para llegar a ser enfermero o médico, se tienen que estudiar muchos años, aprender el funcionamiento del cuerpo humano, practicar las habilidades necesarias para realizar su labor. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. No obstante, no todos tenemos las capacidades para ser enfermeros o médicos. Hay quienes, al ver una gota de sangre, se desmayan. Es así como a veces nuestras propias limitaciones nos empujan hacia el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, sin embargo, todos tenemos mucho que aportar de los dones que Dios nos dio para trabajar en la viña del Señor. Hay quienes tienen el don de la escucha o del consejo. Ahora habrá que desarrollarlo y pulirlo para que podamos hacer uso de él plenamente. También hay personas que tienen el don de la palabra y al desarrollarlo más a fondo pueden ser excelentes oradores. Cabe hacernos la pregunta: ¿qué dones me ha dado Dios para trabajar en su viña? No solo la iglesia moderna, sino que toda la sociedad en general exige el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para poder trabajar. Hay que tener en cuenta que el mundo no es el mismo que hace 10, 20 o 30 años. El ritmo de las cosas es muy diferente. A veces esto puede ser bueno y a veces puede ser malo. Como ejemplo de algo bueno, es que aprender cualquier cosa es mucho más fácil ahora que en el pasado. El Internet hace que podamos aprender cursos completos de cualquier disciplina en unos cuantos días, cosa que antes nos hubiera tomado años, mucho dinero y mucho tiempo invertido para lograr. Como ejemplo negativo, es justamente que no todos sabemos siquiera cómo usar una computadora. Hay técnicas y habilidades que tal vez nos tomó mucho tiempo desarrollar en su momento, y que el día de hoy son completamente obsoletas o arcaicas. Por ejemplo, el uso de aparatos tecnológicos del pasado, como pueden ser los beepers, pequeños aparatos de localización remota con pequeños mensajes para comunicarse con los demás, o el caso del fax, que era una herramienta indispensable en cualquier oficina para enviar documentos. Incluso había gente que las tenía para uso doméstico. Y si nos vamos aún más al pasado, tenemos las máquinas de escribir, pesados aparatos para realizar documentos de texto. Así como estos ejemplos, hay muchos que nos hacen ver que el mundo y las tecnologías cambian demasiado rápido, y el que no se adapta a ellas puede verse en real desventaja en el mundo de hoy. Los conocimientos nuevos no llegan por sí solos. Todos tenemos un cúmulo de conocimientos que nos ayuda a aprender los nuevos. En términos prácticos, para saber multiplicar hay que saber sumar y restar. Así como para dividir hay que saber multiplicar. Y para todo esto es necesario primero saber contar. Los conocimientos y habilidades se suman. Es así como nos damos cuenta que, para poder escribir un mensaje en nuestros celulares, estamos aplicando el conocimiento del mismo teclado que usaba la máquina de escribir. Muchas veces el hacer cosas nuevas puede darnos miedo. Pensamos que el hacer otras cosas es demasiado difícil o que no podremos hacerlo, y que si nos equivocamos sería el fin. Para poder sobrellevar esto, hay que tener claro que ninguna habilidad se aprende tan rápido. Necesitaremos esforzarnos al máximo, sobre todo si se trata de algo que nos sea más difícil de manera personal. Recordemos que aprender nuevas cosas hoy es mucho más fácil que en ningún otro momento de la historia. La iglesia moderna requiere habilidades a ese mismo nivel. La iglesia tiene que modernizarse hoy más que nunca. Desde que el distanciamiento social comenzó, las diferentes parroquias han hecho lo impensable para seguir transmitiendo la fe. Tomemos como ejemplo a nuestra propia parroquia. Pasó de un primer momento en el que no se sabía ni siquiera cómo hacer una transmisión en vivo,
a un segundo momento en el que hacen transmisión de la misa todos los días. ¿Cómo fue que se logró esto? Por el esfuerzo de los laicos y la buena disposición de los sacerdotes. No se trata de un cambio rápido. Si volvemos atrás unas semanas y vemos las primeras transmisiones, veremos una mejora impresionante comparada con las actuales. Los laicos de la parroquia han tenido que aprender a usar nuevas tecnologías. De manera gradual se ha adaptado. Se han comprado nuevos equipos y se han tenido que adaptar los viejos. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios. Como trabajadores de la viña, todos tenemos responsabilidad de trabajar para el Señor. El llamado que el Señor nos hace en este momento de crisis es muy importante para poner a prueba nuestra fe y nuestras intenciones de querer ser discípulos. Primero que nada, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hacíamos antes de la crisis por nuestra fe, por nuestra iglesia y por nuestra comunidad? Ahora que estamos en tiempos difíciles, ¿las cosas que hacíamos antes siguen siendo útiles? ¿Qué cosas nuevas estamos haciendo o desarrollando en esta temporada de aislamiento para la construcción del reino de Dios? Meditemos estas preguntas en silencio y de manera personal. Pensemos por un momento, si los laicos de nuestra parroquia hubieran decidido no hacer nada, no aprender nada, y quedarse sentados, encerrados en sus casas, esperando que alguien más haga el trabajo de la iglesia. ¿Quién lo hubiera hecho? Nuestra responsabilidad como laicos trabajadores de la viña es demasiado importante. No podemos esperar a que alguien más haga el trabajo. Debemos esforzarnos al máximo, poniendo todo de nosotros mismos para lograr edificar nuestra iglesia. Para ello, tenemos que ponernos de pie y dejar de esperar. El secreto está en dar y no en recibir. El tiempo de crisis no será eterno. Tenemos que plantearnos qué haremos como laicos en el futuro. La barca parece que está a punto de hundirse, pero con Cristo eso no sucederá. Hagamos un ejercicio contestando a estas preguntas. ¿Qué otras grandes crisis conocemos que hayan pasado a la Iglesia y al mundo a lo largo de la historia? ¿Cómo enfrentó la Iglesia esas crisis? ¿Eran más grandes las dificultades del pasado o las que vivimos ahora? ¿Qué podemos aprender de los problemas anteriores que nos ayuden a enfrentar el que tenemos hoy? Como conclusión, debemos darnos cuenta que para poder construir el reino se necesitan trabajadores. Así como el dueño de la viña solicitó trabajadores, Jesús nos llama a nosotros a trabajar. Pero debemos ser los mejores trabajadores para que nuestro sí sea sí, aprendiendo cosas nuevas, desarrollando técnicas y habilidades que podamos usar en nuestro día a día para la gloria de Dios. Jesús, me llamas a ser la sal y la luz para los demás. Esto implica que mi testimonio de vida, palabras y acciones deben ser un reflejo de tu amor, de tu misericordia infinita. Tu gracia es la fuente para la felicidad. Ayúdame, Señor, a guiarme en todo por el Espíritu Santo, para que sea Él quien edifique en mí el auténtico testigo de tu amor. Amén.